En este capítulo del paréntesis vamos a irnos 45 años hacia atrás. El 23F de 1981, como todos sabemos, hay un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en nuestro país, realizado por militares, encabezados por Antonio Tejero, que todos los años vemos como en las televisiones nos ponen las mismas imágenes, entrando este hombre en el Congreso, dando un tiro al aire, las ráfagas. Pero hoy nos vamos a centrar en lo más cercano, ¿no? Porque no todo pasó en Madrid, también en los pueblos pasaron cosas. Y hoy queremos ver con dos personas que estaban en el gobierno municipal en esos momentos cómo se sintió ese intento de golpe de Estado en la Puebla y qué se hizo, sobre todo en esas horas tan complicadas, esas 16, 18 horas tan complicadas en la Puebla de Cazalla y cómo la gente estaba. Así que nos vamos a grabar ahora con ellos y aquí veréis el resultado. Bueno, como decía hace un momento, hoy vamos a tener un programa un poco de recuerdo, pero también de historia, ¿no? Y estoy hoy con, como también decía antes, con dos personas que habéis formado parte de la historia de la Puebla, queráis reconocerlo o no. Hoy estoy con Manolo Duarte Suero, primer alcalde democrático en la Puebla de Cazalla, y Pepe Santo, como todos lo conocemos, que fue también su segundo de a bordo durante esos primeros años tan complicados y que de la democracia. Y hoy venimos a hablar pues de un tema que creo que nos ha tocado en la Puebla, al menos de forma contemporánea, que es, estamos muy hechos a lo que nos dicen las noticias y la historia y los textos que leemos en torno al 23 de febrero cada año, rememorando aquel 23 de febrero de 1981, donde un guardia civil, Antonio Tejero, entra con una pistola al Congreso y secuestra durante 16, 18 horas el Congreso, pero eso siempre nos pone en el mismo sistema. ¿Qué pasa en Madrid? ¿Qué pasa en Valencia? ¿Que salían los tanques o no? Pero nosotros hoy en el paréntesis queremos preguntaros, ¿no? ¿Qué pasó en la Puebla? ¿Qué pensaba la gente? Y, por ejemplo, vamos a empezar, ¿no? ¿Dónde estabais aquel 23 de febrero? ¿Quién quiere empezar? Bueno, me pilló en casa, me pilló en casa porque la noticia saltó a través de la radio sobre las 6:00 de la tarde y estaba en casa y lógicamente nos enteramos por la radio y eso. Manolo, ¿tú dónde estabas? Yo precisamente estaba en el campo. Resulta que aquella tarde Pepe Arpaio, José Andrade, conocido como Pepe Arpaio, resulta que habíamos ido al campo. Comisiones Obreras tenía una tierra que se había sembrado de alcaparra. Y aquella tarde, pues habíamos ido al campo con el coche suyo y teníamos que llegar luego al ayuntamiento. Teníamos que llegar al ayuntamiento porque había previsto una convención, como se llamaba antes, una convención informativa. Y resulta que cuando estamos aparcando el coche cerca del Central, que íbamos a tomar café, pues ya estaba la gente alborotada, porque o la habían visto por la televisión o lo había dicho la radio, pero nosotros veníamos a tomar café y a llegar al ayuntamiento. Entonces, una mujer nos aborda y nos dice, oye, ¿sabéis lo que ha pasado? Mira, que no sé qué, no sé cuándo, que yo no quiero que mi marido se entere de nada ni que participe en nada. No, pues señor, ¿qué ha pasado? Y ya, pues, ya la gente lo sabía, tomamos café y resulta que ya estaba la noticia. Precisamente aquí, en Comisiones Obreras aquella tarde, la gente que estábamos más implicados en la cosa, mucha de la gente que estábamos implicados aparecían por aquí, pero aparecían con una idea de irse a su casa, yo qué sé, a proteger lo suyo o lo que sea, pero Esconderse. nos vimos aquí aquella tarde. Y ya me estáis diciendo, ¿no? A ustedes os llega por la radio y Sí. al ayuntamiento en aquel momento llega de alguna forma. ¿Hay algo oficial que le llegue al ayuntamiento de lo que estaba pasando? No llegó nada, vamos. Simplemente estaba todo el mundo pegado a la radio porque era la situación, a ver cómo evolucionaba el tema, ¿no? Porque claro, era algo gordo. Claro. Era algo gordo que ya había habido antecedentes porque hay que recordar que se había aprobado ya la Constitución
del 78, pero quedaba todavía que lo ratificara el pueblo en referéndum. Y claro, este golpe de Estado, la idea que tenía era que no se llegase a ese día de la votación para que el pueblo pudiera ratificar la Constitución, que estaba previsto para el 6 de diciembre. Bueno, estaba previsto y para el 6 de diciembre. Y el acto del 23, pues todos recordamos que pasó en el nombramiento de presidente de Calvo Sotelo, que la primera vez no consiguió la mayoría y la segunda vez estaban votando los diputados, y fue cuando entró Tejero e interrumpió la votación, que se tuvo que suspender lógicamente, y luego ya como llegaron las circunstancias posteriores, se volvió a votar el día 25 de marzo y ahí sí se aprobó ya Claro, el nombramiento de Calvo Sotelo. claro, lo que estás diciendo, para que no nos confundamos, que es que a Tejero ya lo detienen años antes del referéndum con la operación Galaxy, de la Galaxy. Galaxy, que ya habían habido movimientos, Sí, ¿no? Como sí, estaba sí, diciendo, sí. antes de incluso de la instalación o sea, de la aprobación de la Constitución, ya había él y el grupo, pues, bueno, lo que dice la historia, además, tenemos ahora más de 150 documentos que te están diciendo desde la operación Galaxy hasta ahora, o sea, hasta lo que pasa y posteriormente, porque están todas las. Yo he podido echarle un vistazo y la verdad que es para tener tiempo. Aquello, la verdad que aquello nos lo vendieron como si hubiera sido 5 personas que se reúnen en la cafetería Galaxy a tomar café, pero en realidad fue un intento ideado por Tejero, lógicamente, para eso que te digo, para dar un golpe de Estado, porque no se admitía que aquí se pudiera instalar la democracia, ¿no? No se admitió, no se admitió. Sí, eran Y unos momentos difíciles porque, bueno, estaba ese problema de los militares en cada momento hacían un intento o había algunas cosas que salían y estaba luego ETA funcionando también, que había atentado y claro, y por otro lado pues, desestabilizaba. se levantaba la cosa. Eran unos momentos complicados. Y la verdad que nos cogió de lleno en el momento. Y sobre todo también la lucha que había interna dentro del partido del gobierno, de la UCD, de Adolfo Suárez, que prácticamente pues, le llegó a presentar la dimisión Sí, cuando la presentó y proponer que fuese Calvo Sotelo quien lo sustituyera, ¿no? Internamente tenía la UCD muchísimos problemas. Una serie ahora que acaban de estrenar, Anatomía de un instante, creo que se llama, que habla de esos días, ¿no? De la parte sobre todo de Suárez, desde varias perspectivas, y tiene también mucha culpa el movimiento militar de que se salga y los atentados de ETA, de que Adolfo Suárez dimita porque había perdido también la confianza de muchísimos españoles Claro. de cara a que no era capaz de solucionar ese problema que le vino grande. Volviendo a la Puebla, cuando lo escuchasteis ya por la radio, Pepe, aquella mujer te aborda en la puerta del ayuntamiento y te cuenta lo que estaba pasando, ¿qué pensasteis en ese momento, ¿no? ¿Qué pensasteis? bueno, ya lo que pensé yo, vamos, y creo que me acompañaba Pepe y lo que pensaba la gente, es que la cosa podía ser bastante negra, ¿no? La cosa no nos preocupó. Nos vinimos aquí, aparecieron alguna gente, otros desde su casa, lo que sea. Era unos momentos porque la verdad es que hace 45 años los medios que había para Comunicar. ponerse comunicar unos con otros pues era bastante difícil. O tenías que hacer un teléfono nuevo, o bueno, no había móvil, no había historia, no había nada, había que localizar a las personas. Total, nos vinimos aquí y bueno, lo que sea aprobó o aprobamos, la gente que venían por aquí era mantenerse informados, estar en sitios los que ocupamos cargo en aquel momento, que podíamos ser más perseguidos en ese momento, porque tuvieran un sitio localizado y que no tuviera en su casa ni tuviera en el ayuntamiento, sino
y acordamos de irnos a una casa particular que nos dejaron, y bueno, los demás pues en su casa o daban vuelta o intentando todo el mundo de informarse de lo que había. La cosa era negra en aquel momento. Por lo menos lo pintaban así. Y no Entonces, era broma, porque un tío con una pistola pegando tiros al techo del Congreso no era para... claro, entonces tuvisteis que casi volver a esa pequeña clandestinidad para que no supieran dónde estabais por si triunfaba el poder tener cierto tiempo oye, pues, de defenderse o de huir, que Sí, era una de sí, las... sí. Bueno, en aquellos días la gente que tenía oportunidad, porque estaban rozando la frontera con Portugal, los onubenses, Badajoz, Cáceres, y muchos pasaron la frontera, pero lógicamente en un pueblo como este, un pueblo de interior, lógicamente si viene una represión inmediata, pues se van a la casa del partido donde Estoy esperan que esté toda la gente reunida. Entonces, con buen criterio se reunieron en una casa particular, ¿eh? Que la cedieron sabiendo con todas las consecuencias que se podía tener, y allí estaban reunidos para que no fueran localizados, lógicamente, aquí O sea, en que la... montáis un gabinete de crisis, no en el ayuntamiento, porque no os No, localizaran, podía. sino en una casa particular, Una pero casa para atento a cómo iban a cómo iban los a cómo iban los acontecimientos. acontecimientos por si tuvierais que actuar en algún caso, ¿no? La historia era bueno, la radio. La radio era la forma de enterarnos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, pues la noche fue bastante larga. Alguien, como curiosidad, algún alcalde compañero se pone en contacto con nosotros, bueno, con vosotros en este caso, a ver qué Sí. estaba pasando. No, aquella noche, porque la verdad que las comunicaciones eran difíciles, pero al otro día me llama el alcalde de Pruna, que se llamaba Antonio Armario, que ya murió, luego su hijo fue alcalde también de Pruna, y era muy amigo mío, me llama Manolo, ¿cómo lo has pasado? Digo, hijo, como tú. Dice, mira, yo cogí la carretera arriba con un socialista viejo que había allí. Dice, cuando llegamos 2 kilómetros andando, y dijimos, bueno, ¿nosotros dónde vamos? Vamos para atrás y vamos a taparnos un poco. Hombre, claro, era muy simpático. Era Antonio. del Partido Comunista Era- de Pruna, y además, como cosa anecdótica, en las primeras elecciones le hicimos nosotros el programa electoral aquí en La Puebla para Pruna. Se lo hicimos y ganó las elecciones en Pruna y salió de alcalde en Pruna. Bueno, Manolo, tú que eras el alcalde en ese momento, ¿no? Y llegabais, me decías antes que llegabais con Pepe el Payo, al ayuntamiento. ¿Ahí se para la actividad, sigue la actividad en ese día? ¿O qué es lo que pasa en esos momentos cuando ya os enteráis del asunto? Hombre, se paró la actividad, ya en ese momento se paró la actividad y ya la actividad era prepararnos para lo que podía venir, pues, sobrevivir y yo qué sé, la gente me ha señalado por protegerlo un poco y ver lo que pasaba, salía de aquello, porque las cosas no estaban claras. Cuando luego a lo mejor se dice que el Tejero no tenía los respaldos, lo que sea, pero cuando tú ves aquel momento un militar pegando tiros en el Congreso, y, y yo me hace mucha gracia porque yo hice la mili en Madrid y hice la mili en, en el Goloso, y resulta que Millán del Bo salió con los carros de combate, o tenía los carros de combate Preparado. preparados en el Goloso. Allí había Asturias 31, donde yo hice la mili, y estaban, fue antes, pues eso fue antes del golpe de Estado, estaba Franco vivo, yo hice la mili allí, y estaba en el Goloso, y de allí salieron los tanques bueno, por decir una cosa. Y los que estuvisteis por fuera, o los que podíais, o los compañeros que estaban por fuera, ¿qué se respiraba en el pueblo? ¿Miedo? ¿Se respiraba? Habría mucha gente con miedo, había otra gente con esperanza también, entiendo, había mucha gente con esperanza y deseando que triunfaran, Sí. pero cuál era el sentimiento mayor? Hombre, yo creo que el miedo, la preocupación, porque la verdad es que aquí habíamos vivido ya un poco de la democracia,
Habíamos participado en unas elecciones, sea como sea, pues se había avanzado un poquito y la verdad la gente, claro, de que estuviera a favor de aquello, pues no nos enteramos. Algunos alcaldes después decían que su misión era que no lo cogieran y tener cuidado con los cuarteles de la Guardia Civil, que en aquella época podía ser. No me suena el caso que aquí pasara en la Puebla, que fuera gente al cuartel de la Guardia Civil a ofrecerse como ayuda al golpe, ¿no? Yo no tengo noticias de eso y por lo tanto yo no lo voy a decir, pero hubo sitios donde esa cuestión pasó. Y con respecto siguiendo un poco, porque claro, si estabais fuera del ayuntamiento, claro, uno se pone en la perspectiva de hoy un montón de servicios, antes erais más ustedes, ¿no? Y hubo, conforme se iba, porque yo creo que la noche era la noche del transistor, ¿no? La noche del transistor, yo creo que toda España estuvo, y yo un poco voy a eso, ¿no? Los compañeros, porque yo no sé a qué tipo de cobertura teníais, cobertura digo de informativa, ¿no? Porque estaba la radio en muchos sitios, hablaban de que no había ya casi ni radio. Primero, ¿qué emisora escuchábamos y qué nos iban narrando? Porque desde dentro no, estaban desde fuera. Sí. Entonces, ¿cómo cuando la Puebla empieza a conocer la seriedad de lo que está pasando? No sé, ¿cómo lo palpáis ustedes? Yo es que al no estar en ese momento no sé trasladaros lo que quiero preguntaros, sino desde esa casa, ¿cómo lo estáis pasando? Sí. Desde esa casa había algunos que salían, eran huertas. Eso es lo que quiero decir. Y otros venían y daban noticias de lo que se palpaba afuera. La mayoría de la gente, desde luego, estaban metidos en su casa. Eso es. La mayoría de la gente creo que estaban metidos en su casa. Y fue a la otra mañana cuando ya la gente vio que aquello no daba más de sí, que bueno, la mañana o el mediodía, 11 a las 12, pues ya la gente, pues ya en la puerta del mesón, en la puerta ya nos esparcimos por ahí y hablábamos con la gente, ya la gente respiraban y tenían otro ánimo, por lo menos la gente que defendía aquello, que defendía la democracia. ¿Tuvisteis algún contacto con los otros partidos políticos del pueblo de cómo estaba el asunto? ¿O fue algo que no se llegó a dar? Prácticamente no se llegó a tener así contacto con los otros partidos, porque en esas primeras elecciones democráticas yo recuerdo que el PSOE tenía un concejal, la UCD, que era mayoritaria también detrás de nosotros. Tenía 5. Tenía 5, nosotros 6. Y el Partido de los Trabajadores tenía 3. Y entonces estábamos también muy fragmentado el tema. Y la verdad no hubo esos contactos, porque ya te digo, la mayoría de la gente estábamos en casa pegados al transistor. Y claro, con miedo porque, como ha dicho Manolo, llevábamos pocos años, desde el año 79, que son las primeras elecciones, y a los 61 llevábamos 2 años. Y en esos 2 años nosotros no éramos los más valientes del mundo, nosotros hacíamos las cosas midiéndolas muy bien. Porque, por ejemplo, cuando nosotros quitamos la Cruz de los Caídos de la puerta de la parroquia, aquella noche que la quitamos, pues nosotros no la rompimos. Nosotros, donde teníamos un almacén que hacíamos los bancos del paseo, de materiales y todo eso, pues allí guardamos la cruz y la tuvimos pues bastante tiempo allí guardada, ¿no? Por si hubiera que ponerla otra vez, pero vamos. Hombre, y además se ofreció a que esa misma cruz, sin los anagramas y la historia, y los nombres de las personas que hubieran en aquel momento, pudiera llevarse al cementerio y que fuera... Bueno, era la idea, que fuera sí. la cruz de todos los que estaban allí. Ya ves que el hecho de quitar la cruz, lo quiero decir porque la gente, si no lo sabe, fue por unanimidad de todos los partidos de la corporación, incluido la UCD, que luego algunos de los concejales tuvieron problemas familiares porque había inscripción en esa lápida que había allí de algunos familiares suyos.
y tuvieron luego un problema en casa que le tiraron de las orejas. Pero ya te digo, el acuerdo plenario, ahí están las actas, fue por unanimidad de todos los partidos. Fuisteis pioneros en la memoria. Fuimos pioneros en la memoria. En la memoria histórica, igual que ahora, ¿no? Bueno, entonces ya va avanzando el día, la noche que tuvo que ser noche velada, ¿no? Esta noche de pegado al transistor a ver qué estaba pasando. Y se confirma que fracasa, ¿no? Entiendo, sale el rey y posteriormente fracasa el golpe. ¿Qué sentisteis? ¿Qué sentisteis en ese momento? Hombre, pues la verdad es que un alivio, yo no sé si porque aquí habrá que, las cosas que han salido de los informes que había guardados, yo creo que nos han salido todos los informes o se han borrado muchas cosas. Yo me creo yo particularmente, no es que esté hablando en nombre de nadie, yo me creo que algunas cosas se han borrado y otras cosas nos han dicho lo que verdaderamente pasó. ¿Y tú, Pepe, cómo viste aquel final? La gente, ¿cómo se trasladaba la gente, no? La gente, hombre, manifestó tranquilidad, manifestó alivio, alegría, ¿no? Porque lógicamente estamos iniciando una democracia y una constitución que era la garante, ¿no? La garante de que en este país hubiera libertad, que hubiera democracia y respeto por la Constitución, que eran los tres conceptos básicos que el pueblo español había luchado tantos años para conseguirlo, ¿no? Es curioso, porque días después hay una manifestación multitudinaria, ¿no? Donde el 27 fue. ¿Vale? Donde 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas salen por la democracia y ahí se ven a todos los partidos. Y tanto las imágenes históricas como en la serie que ha salido hace poco, se ve que las únicas personas que no se agachan son Gutiérrez Mellado, sí, que es el que se enfrenta al que se amarrea, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. En las propias memorias de Carrillo, lo que no se agacha, se queda inmovilizado del miedo porque sabía que lo que venía, porque él pensaba que lo que venían eran a por él, a matarlo. Y son los tres que después también se ponen delante de la manifestación del 1.000.000 de personas que fue algo histórico, ¿no? Porque estaba saliendo Felipe González y empieza la historia que ya casi todos conocemos hoy. Con la perspectiva de hoy, ¿no? ¿Qué creéis que dejó ese 23F de enseñanza para los siguientes años para la gente con respecto a la democracia? Porque dejó la defensa más dura, se puso la gente, se concienció más la gente de que eso era lo que tenía, o no, o seguían todavía tambaleándose. ¿Hasta cuándo creéis que la democracia no se asienta? Vamos a ver, yo creo que aquel golpe y aquella salida que tuvo el pueblo español sirvió en aquel momento, lógicamente, y sirvió como enseñanza para tantísimas cosas como han ocurrido posteriormente a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días, ¿no? Porque cuántas veces ha tenido que salir este pueblo a la calle a reivindicar la Constitución, a reivindicar la democracia y los valores de libertad, ¿no? Entonces, aquello fue una lucha. Lógicamente, cuando aquello acabó, quizás nos hicimos los más valientes del mundo, pero que esa valentía ha habido que seguir demostrándola a lo largo de toda la historia, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que es así y que va a tener continuidad, pase lo que pase en el futuro, ¿no? A Manolo y Pepe, y visteis ahí una situación de un golpe, conocisteis y la vivisteis de primera persona porque teníais una edad ya y erais también representantes políticos y representantes municipales. Habéis vivido todos estos años siendo activos de una manera u otra en la política, tanto local como a nivel nacional, porque los que pasábamos por esto, no hay día que no leamos y que no demos un repaso a todos. ¿Cómo veis las cosas ahora? ¿Cómo veis, con la perspectiva de todo lo que habéis vivido, qué estáis viendo en la sociedad, en la juventud?
que tenga que hacer que cambien un poco o que vayan por un camino diferente al que está? Yo creo que la verdad es que a la gente, a la juventud, yo creo que no lo hemos informado, no lo hemos implicado, lo que pienso yo, lo que deberíamos. O en los colegios, en las universidades no se han informado bien de las cosas. Yo creo que se habla mucho de la historia de España, pero es que hay una parte de la historia que había que habérsela enseñado a los jóvenes, y yo creo que estamos en unos momentos peligrosos también. Vamos, se ve que hay los que le interesan los golpes están envalentonados. Y yo creo que en este momento hace falta que la izquierda esté más unida, que no haya 14 partidos representando una cosa, sino que cuando se vaya con más unido, ¿no? Más fuerza. Más fuerza. Pepe, ¿cómo ves las cosas, ¿no? La entrada de estas estos nuevos fascismos y nueva historia con respecto a la evolución, porque creo que es un momento histórico desde la salida de la transición o desde la salida del franquismo, que haya esos niveles, ¿no? Estos mensajes. Tengo ya, como decía antes, casi 40 años, y el nivel de mensaje de ahora yo no lo conocí cuando yo era joven. No, es que se ha perdido, porque cuando los mensajes se dan con inteligencia y con argumentos, pues lógicamente, aunque no sean de tu propia opinión, lo puedes aceptar. Claro. Pero la situación que hemos llegado nosotros ahora mismo a ver en el Parlamento y en todos los foros que hay y en montones de tertulias, es eso, que se ha perdido la dignidad, se ha perdido el respeto y lógicamente se está poniendo en peligro la democracia y la libertad otra vez, ¿no? Y eso es peligroso y posiblemente la juventud que no ha vivido toda la época represiva que nosotros vivimos en el franquismo, que lógicamente Manolo fue alcalde en el 79, pero a Manolo lo habían detenido unas pocas de veces, y a Pepe el Payo en el cuartel, y a Moreno Galván, y a toda la gente que estaba en aquella época luchando por la democracia. Y luego no teníamos libertades. Yo vivía pegando al cuartel de la Guardia Civil y yo hacía allí en mi casa asambleas de maestros buscando mejorar nuestras condiciones laborales como maestros, vamos, y tener una más seguridad y una continuidad en el empleo por el trabajo y tal. Y allí no fue nunca la Guardia Civil a mi casa. Sí es verdad que me decía el sargento de la Guardia Civil de entonces, me decía, anoche qué, otra vez reuniones en tu casa, ¿no? En la Plaza San Fernando, que yo vivía en la segunda casa por abajo. Digo, sí, ¿qué pasa? Y allí no se atrevía a ir porque nos reuníamos pues del orden de... Estaba prohibido más de 5 personas. Con Franco no te podías reunir tú con más de 5 personas. Y allí estábamos siempre 17, 18, rondando la veintena para tratar los asuntos que teníamos que llevar a las asambleas en Sevilla, ¿no? Entonces, cuando tú has vivido y has padecido esa falta de libertad, pues lógicamente luchas más todavía y es difícil que tú dejes esa lucha, que tú renuncies, con estas intenciones que hay ahora mismo, que tú estás viendo que se podría volver a un sistema que no fuese un sistema constitucional con libertades aseguradas y con posibilidad de hablar y libertad de palabra y libertad de expresar tus ideas, ¿no? Antes se me ha quedado una cosa en el tintero con respecto a alguna anécdota graciosa, porque dentro de la tensión que hubiera habido en ese día, ¿recordáis alguna anécdota que sea graciosa que os pasara? Bueno, tanto nos pasaba. Yo me acuerdo porque, claro, eso era anterior al intento de golpe de Estado, antes de eso. Por ejemplo, que entrábamos en el Payo y yo y alguna gente, entramos en la casa de Juan Ramos, y claro, el sargento de la Guardia Civil de aquel momento, no es que fuera, pero tenía un pique con nosotros, que llegó un momento, una noche, que acabamos de salir
Y llega y otro número de la Guardia Civil y le pregunta a Juan Ramos, ¿el Payo y Duarte ha estado aquí? ¿Están aquí? Y dice, hombre, como no está en el sótano, en la casa de Juan Ramos no había sótano, no había ni servicio. Aquello era... No había la barra. Pero yo os hablo del día del 23 de febrero. Ese día, bueno, que con la atención seguramente habrían también momentos que después os reiríais de haberlo escuchado, ¿no? El correr, el decir vámonos corriendo, o alguna cosa que os pasara. Yo me pasó una anécdota graciosa, porque claro, aquí todos los movimientos que había para ayudar a la clase trabajadora, pues estábamos acostumbrados que el Partido Comunista, pues si había que hacer una huelga en el campo, pues tiraba octavillas por las salidas del pueblo para que se enteraran todos los obreros que tal día había huelga, ¿no? Y con esa costumbre, pues a mí me pasó al día siguiente, yendo para el colegio, que yo hacía teatro infantil en el Colegio San José, muchas obras de teatro infantil, que luego las representábamos para coger dinero para las excursiones y eso. Y aquel día, pues yo llevaba los libretos de los 10 o 12 chiquillos que tenían que hacer la obra de teatro, una obra infantil, y la puse en lo alto del capó del coche mío para ir al colegio. Y al pasar por la puerta del cuartel, la carpeta que yo había dejado olvidada en lo alto del capó se desparramó y puso toda la puerta del cuartel llena de papeles. Claro, los guardias civiles salieron, yo vi por el retrovisor que los guardias civiles salieron todos corriendo allí los papeles y tal y tal. Y entonces pues fue un momento que no era tan bien, fíjate tú. Bueno, pues vamos. Os agradezco el ratito este que hemos echado. Ya sabéis que bueno que tenéis aquí vuestra casa para lo que necesitáis, lo sabéis perfectamente. Y nos quedamos con esas palabras, ¿no? Que al final nos hemos acabado riendo, pero no me hubiera gustado, lo digo de verdad, no me hubiera gustado estar en la piel de vosotros. En una casa escondido, porque al final tiene que estar un poco escondido, aunque atento, pero escondido, por lo que pudiera pasar. Hoy con 45 años creo que tenemos otra perspectiva de la situación de aquel día, pero tuvieron que ser momentos complicados. Y bueno, desde los jóvenes hoy, aunque no pudierais parar a ese tío, y ya cuando ya acaba ya se cae todo detienen a estas personas, pero la vida sigue, ¿no? ¿Cuándo acaba el miedo o cuándo acaba el run run en la población, ¿no? De lo que había pasado? ¿Cuándo creéis ustedes que la población un poco vuelve a la normalidad? Porque creo que el miedo quedaría dentro de ustedes y de la población un tiempo. Sí. Vamos, seguía el miedo o las preocupaciones o las historias, pero la verdad es que yo creo que en la Puebla no nos echamos para atrás. Y el resultado es que pasó esa cosa con un ayuntamiento que no teníamos mayoría y a los 2 años se convocan unas elecciones y sale el Partido Comunista con mayoría absoluta. O sea que tampoco la gente nos asustó demasiado, o por lo menos supimos darle su sitio o intentar que lo comprendieran, ¿no? Hombre, y sobre todo desde el momento en que fracasa el golpe, se aprueba la Constitución, se constituye también el nuevo gobierno, y pues todo eso son síntomas de normalidad en este país, ¿no? Y lógicamente luego, pues lógicamente los ayuntamientos siguieron funcionando como se estaba funcionando, porque se veía que los ayuntamientos eran una pata imprescindible en los gobiernos tanto nacionales, provinciales como locales, ¿no? Y sí, se siguió. Yo creo que las cosas con el tiempo se normalizan, ¿no? Aunque no se acabe del todo esa preocupación, y es lo bueno que tiene, que no se te acabe del todo pensando que eso no ha pasado, sino incluso es mejor pensar que puede volver a pasar otra vez para defenderlo con más fuerza todavía, la democracia y la Constitución que nos han dado, ¿no? ¿Y ustedes que habéis estado en primera línea tanto en la clandestinidad como hasta que en este caso tú, Manolo, que era militante del PC,
tanto en la clandestinidad como ya cuando legalizan el Partido Comunista, en esos momentos tan convulsos, no solo en el 23F, hablo de antes y ya después, ¿no? En algún momento, ante tipos de adversidades ideológicas, podríamos decir, ¿no? ¿Habéis tenido que decir en algún foro que no sois de algo, que no estáis en el partido, o habéis tenido que pasar desapercibidos por seguridad y habéis dicho, no, yo soy de esto, en vez de pasar desapercibido, o al contrario? O al contrario. Hombre, yo te hablo de mi caso. Mi caso, una de las cosas que dice Pepe de las detenciones, a mí me detienen, creo que por una tontería, porque ya, yo decía, ya nos conocen todas las historias, ya nos conocen la Guardia Civil, nos conocen ellos. Nos detienen y mientras se llevan Arpaio al cuarto de la Guardia Civil, yo aprovecho para ir corriendo a mi casa y tirar por lo alto de una pared los mundobreros que yo tenía en mi casa. No es que negara, sino que no era lo mismo que te dijeran, pues este es militante o este es lo que sea, o pues este es el que llevaba o repartía esto. Y las cosas eran... Hablamos de todavía en dictadura, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Tú, Pepe? Hombre, yo mi caso fue un poco vivir toda la clandestinidad y eso en Sevilla en la época de estudiante, ¿no? Yo tuve también muchos contactos con gente de izquierda y vivíamos, estudiaba en la normal de magisterio y vivíamos allí cerca de la normal, en la avenida, no me acuerdo ahora el nombre, en la que da a la Gran Plaza. Ciudad Vivíamos allí. Jardín, Ciudad Jardín. Eso, y Ciudad Jardín, exactamente. Y entonces, pues claro, en la normal, de la escuela de magisterio, lógicamente, pues allí tuve yo contacto con gente de izquierda, muy luchadora, que vivían todas las luchas obreras que se vivían en Itasa, en la fábrica de Itasa. Y yo tenía un compañero que luego fue político, fue del Partido Comunista y posteriormente se pasó al PSOE. Y este compañero como hicieron muchísimo, ¿no? Y cuando este compañero que vivía frente a Itasa, en la calle Héroes de Toledo, pues sabía que le registraban la casa, pues me daba a mí toda la propaganda que se tiraba en Itasa para que yo en la pensión donde yo estaba, pues yo la tuviera guardada porque allí en la pensión no. Y claro, allí te haces tú ya idea de con el sentimiento de izquierda, de luchar contra la dictadura. Lógicamente, cuando ya terminas la carrera y te vienes aquí en la Puebla, pues también hay que decirlo, ¿no? Luchábamos contra Franco de todas las maneras posibles. Una de ellas fue el grupo Adagio de teatro. Estaba Manolo Copete, Emilio Pozo, estaba Cristino Raya, estaba Francisco el del Día, estaba Manolo del Mataero, estaba la mujer de Cristino, estaba mi hermana Mari. Quiero decir, habíamos una gente en el grupo Adagio y las obras que montábamos del grupo Adagio que las llevábamos por las universidades de Sevilla, por los colegios mayores y por todos los pueblos de por aquí, pues era también un sistema de lucha que tenías tú que hacerlo, ¿no? Y así vivíamos la juventud en aquella época por conseguir las libertades, ¿no? Y muchas veces lo pasábamos bien porque, por ejemplo, yo recuerdo que fuimos a una representación de una obra, La Lentejuela, y con el dueño del teatro de La Lentejuela, pues habíamos acordado hacer la obra, pero llegó la Guardia Civil y nos dijo que no, que allí no se hacía la obra. Y entonces lo que hicimos fue que nos pusimos en una plaza que había enfrente del teatro y la hicimos allí en medio de la plaza al aire libre. Y era una satisfacción que tú tenías, ¿no? De lucha, por hacer las cosas como había que hacerlas. Te revelaba porque era algo innato en los jóvenes. Sí. Y ahora con 80 años, ya casi los dos que tenemos. También os reveláis algunas veces, también os reveláis seguro. Antes os revelabais haciendo teatro, yendo de un sitio para otro, y ahora parece que la reverdía es ser de ultraderecha, de andar contra los inmigrantes, contra las mujeres, y eso es lo que creo que
vuestro ejemplo y lo que seamos capaces del resto de poner encima de la mesa es lo que tiene que cambiar. Y has dicho una cosa muy, muy buena antes, Manolo, que es que la izquierda tiene que estar unida, pero unidas de verdad. Unidas de verdad para, ya no solo porque entendemos, o se tiene que entender que es un modelo que para la vida y para la gente es mejor. Es mejor. Gracias de nuevo por estar con nosotros y lo dicho, os estáis invitados cada vez que queráis a hablar de vuestra experiencia en este medio. Cuando haga falta.